Yo solamente veo cómo la gente se emociona primero porque atacan, pero cuando los atacan viene el miedo Claro, y son y, víctimas. y es un ciclo constante. Así sea dentro de una narrativa de una película, o sea, como que con todas las vainas que vienen sucediendo los últimos 2 años, es como, no, o sea, hay más lados en esta historia. Tienen que someter a los otros tripulantes y tomar todo el control. Entonces yo como, ¿what? Es un gran plot. Sí. Tengan presente que yo no estaba viendo la película. Eso fue lo que llegué. Los políticos son los que pueden tomar esas decisiones que usted está diciendo, ¿sí? Y son las menos estables mentalmente, son los que menos duermen, son los que menos privacidad tienen, los que menos tranquilidad tienen, los que no tienen un día de descanso, pero son los que pueden espichar ese botón. Sí, porque la nostalgia funciona de forma selectiva. Sí. Los recuerdos nostálgicos siempre vienen con esta capa de emocionalidad como positiva y no te deja recordar objetivamente lo que era estar en ese momento. Schwing, Lee Dallas Multipass. Tranquilos. Si este episodio así por encima pareciera ser más oscuro, más denso de digerir, es porque se están hablando de noticias de actualidad que hacen que nuestra realidad pareciera difícil de digerir. Pero también es un episodio lleno de muchas reflexiones hacia lo positivo, hacia la empatía, muchas cosas que muchos necesitamos oír en estos momentos. Entonces relájate y disfruta de una buena conversación. ¿Me cuentas cómo te va? Ok, ¿qué más? ¿Cómo han estado? ¿Bien? No, pero ese inicio... Entonces, ¿cómo calentar? Lo que pasa es que estuvimos solucionando problemas. Sí, ¿qué más? Logré conectar una interfaz. Es una gran hazaña. Sí. Yo nunca lo he hecho, entonces... Es difícil. Mira, es súper difícil. Exactamente, existe algo que yo nunca he hecho y respecto. Ok. ¿Ustedes qué tanto ven noticias internacionales? Pues yo es lo único que veo porque me cuesta las noticias de acá leerlas, güey. O sea, usted no tiene Porque opción. no puedo leerlas. ¿Cómo Sí, no? todavía no me da... Puedo leer cositas, pero un artículo, no, todavía no me da, güey. Sí, Y usted puede entonces, leer letreros, señales. pues, o sea, hay muchas cosas que usted coge por contexto, ¿no? Como que usted sabe más o menos, esta persona hizo tal vaina, o sea, no sé, hay cosas que usted ya por diagramación de Instagram y vainas así, usted ya sabe, esto es bueno, esto es malo, este man hizo algo malo, hay Ok. palabras que usted ya entiende, o sea, no sé, como policía, ministro, sí, como que hay cosas que usted va agarrando, pero que usted sepa, no, es que este man dijo este número exactamente y tal, como que ahí ya se me va. ¿Qué palabras del holandés como que son fáciles? Como que usted dice, ah, sí, se parece a lo que yo entiendo. Hay muchas palabras que son muy parecidas en inglés. O sea, digamos, es lo mismo como I, en holandés es ik. Entonces, o sea, ik. Pero I, ik, muchos obvio. verbos, Bueno. o sea, y si usted dice, por ejemplo, como I work, es ik werk. Entonces, es muy parecido. Es English. Ik drink, I drink. Ik Ok. slap, I sleep. O sea, hay muchos verbos y muchas palabras que son similares, pero es como, hasta ahí se lo vendieron y usted dice, ah, breve. Breve, pero no, ya cuando profundiza Y cuando más usted es coge como, confianza le dicen, no, es que es más alemán que inglés. ok, Entonces es un video porque usted, la gramática es como, o sea, en español usted lee izquierda a derecha, como que, no sí, sé, yo como pasta, pero en neerlandés usted probablemente diría algo como, bueno, alguna vez como yo como en la noche pasta con mi familia juntos. Y una vaina así, como que usted primero lee el comienzo, luego como los detalles de la acción, y luego el final es importante. Entonces como que usted tiene que estar como, usted siempre está en cliffhanger, como, ¿qué es lo que va a decir? Y la última palabra le da sentido a todo el resto. ah, ok, Entonces, porque esa es la gramática sí, del alemán, pues, o lo que yo entiendo de la gramática del alemán. Entonces es complejo, es una mezcla de todo. Y hay palabras muy parecidas al español también. Es un popurrí. Nice. Es como acabar con todos quiero, mis temores. Sí. Ah, Sí, es como hablar con Yoda, a lo bien. ok, entiendo. No, pues yo lo decía porque yo miro resto de noticias internacionales. Últimamente ya estoy pagando el premium, entonces Dolce Vele en las mañanas me acompaña siempre que me estoy alistando. Y pues últimamente está caliente el tema ya en Oriente Medio. Obvio. Y pues, no sé si han visto todo lo último que está pasando y es como cada vez que se anuncia que viene un ataque de un lado y que los líderes del otro lado dicen, han cometido un gran error, vamos a tomar represalias, vamos a decidir cuándo y cómo lo haremos. Y veo como que la gente se emociona, pues la gente que tiene muy de cerca este conflicto, los que están allá como que, sí, ya era hora, qué alegría que nuestro gobierno va a responder con mano dura.
y después vuelve y viene el ataque del otro lado y son víctimas y dicen no podemos permitir que esto pase y sí. Y yo solamente veo cómo la gente se emociona primero porque atacan, pero cuando los atacan viene el miedo Claro, y son víctimas. y es un ciclo constante. Y eso es igual en ambos lados, ¿sí? Entonces, pues, últimamente solamente pienso como en ese tipo de cosas, como en cómo funcionamos los seres humanos. Y entonces, pues, las películas y el cine que veo, pues, me afectan distinto. Cuando uno tiene como tan vivas estas ideas, a mí me afectan diferente, Yo no he podido ver una película de guerra recientemente ¿no? porque o sea, me cuesta encerrarme, así sea ficción, en que hay un malo. Como que me siento como indoctrinado, así sea dentro de una narrativa de una película. O sea, como que con todas las vainas que vienen sucediendo los últimos 2 años, es como, no, o sea, hay más lados en esta historia, ¿sí me entiende? Como que me cuesta ver. Sí, o sea, siempre que usted ve una película normal donde hay buenos y hay malos, ya usted está en un punto en el de, sí, esta es una versión, pero ¿cómo será la otra? Cuando ahorita cuando ahorita estamos, o sea, cuando se hable de la Tercera Guerra Mundial, esto que está pasando va a ser parte Sí, de, claro. o sea, de los primeros enfrentamientos fueron estos, ¿sí me entiende? Pues cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya Alemania se había metido en muchas Polonia. partes, ya había estado en muchos otros lados y fue con Polonia cuando empezó el Ujú. tema contra Rusia, ¿verdad? Por Polonia, pero Sí, ya que se Alemania cruzaron. Alemania ya le había pasado encima a muchas otras partes, ya había conflictos por mucho tiempo y cuando se empezó a hablar de guerra mundial, pues ya habían pasado un resto de cosas. Exacto, exactamente. Si llegamos a ese punto, todo esto ya hace parte de ese build-up. Sí. Y por eso me cuesta ver una película ahorita de guerra y no pensar en ya. Sí, el otro día estaba escuchando un podcast y se hacía esa reflexión como que uno habla mucho de los aliados y las potencias del eje, ¿sí? Como Ujú. los de un lado y los del otro, pero que en la vida real como que Alemania y Japón hubieran hablado un resto y son como, o sea, llegaron a acuerdos y fueran un equipo en contra de Occidente, no era tan así. O sea, tal vez habían acuerdos de no nos vamos a meter y no nos vamos a tocar ahora mientras hacemos esto, ustedes ocúpense de lo suyo y nosotros de lo nuestro, pero eventualmente nos vamos a dar en la jeta usted y yo. Pues Rusia y Estados Unidos la misma Rusia y vaina. Estados Unidos hicieron lo mismo, sí, exacto. Pero uno como que se centra en la perspectiva que tiene ese momento de la historia y uno creía que eran muy aliados. Italia también uno lo mete entre el eje porque pues estaba Mussolini, pero Italia era más estorbo para Alemania que otra cosa, güey. Sí. Pero bueno, buena introducción. Gente culta en esta conversación hoy. El otro día estaba canaleando, porque pues ahora, antes no tenía TV, pero ahora sí tengo canales de TV. Y he empezado como a canalear de noche, como a ver, pongo cualquier cosa que me llame la atención, mientras siento que tengo sueño y apago. Pero el otro día puse la parte de películas y en algún canal de estos de películas, no me acuerdo cuál, estaban dando una película pues, del espacio. Y yo no puedo, o sea, cuando yo veo una película que es en una nave espacial, como que yo tengo que verificar, ¿esta cuál es? Ya me la vi, sí. Y como que mi detector dijo, un momento, esta no me la he visto, güey. ¿Esta cuál es? Empecé a verla y rápidamente entendí que la historia se centraba en la Estación Internacional Espacial. Ustedes saben que históricamente pues ha sido un símbolo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, que en algún punto hubo no sé, tanta tensión geopolítica, pues en la estación se expresa como que no, la ciencia sí nos puede unir, entonces ha sido un símbolo hasta la fecha. Eso yo lo tengo muy presente, entonces veo que claramente están ahí flotando en el aire gringos y rusos en un mismo espacio. Entonces dije como, wow, una película en la Estación Internacional Espacial. Ok, listo. Me quedo mirando y entonces los manes están preocupados porque no saben qué hacer. Cada uno tiene como estaciones de trabajo y están mirando a ver, están intentando averiguar qué pasa porque están incomunicados con la Tierra, ¿sí? Y están como estresados y ya supiste algo y el otro, no, por aquí no tenemos información, así como el doblaje de ruso. Y en esas, uno de los norteamericanos, por medio de uno de sus aparatos, puede recibir unos mensajes, solo él. Y le llega una orden de Houston, de NASA, de Estados Unidos, no sé. Le llega la orden de parte de su gobierno y le dicen, a partir de este momento la orden es que todos los tripulantes norteamericanos dejen cualquier tarea que estén haciendo y se encarguen de tomar el control por los medios que sean necesarios de toda la estación internacional.
Y entonces el man lo lee y queda como, ¿what? O sea, ¿qué está pasando allá abajo Mira a los para que otros. tomen Sí. esta decisión? Y entonces como que los rusos también empiezan a dar pasito entre ellos y queda como, ¿what? Y dice, ¿qué? Sí, es imperativo que Estados Unidos tenga el control de la estación internacional, entonces por los medios que sean necesarios tienen que someter a los otros tripulantes y tomar todo el control. Entonces yo como, ¿what? Es La- un gran plot. Sí. Entonces la película sí, o sea, tengan presente que yo no estaba viendo la película, eso fue lo que llegué. Sí, como, ¿qué? Y sigue la tensión, entonces como que los rusos les preguntan, ¿ustedes ya supieron algo? No. ¿Y ustedes? No. ¿Ustedes les han dicho algo? No. Entonces sí, como que crece la tensión y de pronto están mirando y uno de ellos sube como una escotilla, sube en ese momento como que la estación está en una posición en donde él tiene, para mirar la Tierra, tiene que mirar hacia arriba y cuando mira la Tierra ve Se ven bombas. todas las explosiones nucleares, así, un apocalipsis nuclear por completo sobre ese sector de la Tierra que el man estaba mirando. O sea, todo el continente coloreado así de explosiones, rojo, todo ardiendo en llamas, todo se fue a la mierda. Ahí yo dije, por Dios, tengo que madrugar, no puedo seguir viendo esta película, pero maldita sea, mañana la voy a buscar. Entonces, pues sí, efectivamente la busqué, me la vi. Resulta que la película se llama ISS, esa es la sigla en inglés de Estación Internacional Espacial. Y, a ver, ¿cómo les digo? Es un muy buen thriller de suspenso. El argumento de la película es que por alguna razón, efectivamente Estados Unidos y Rusia entran en conflicto directo, pero van a los ataques nucleares de un lado y para el otro. Resulta que en la nave, en la estación, eso sí es así realmente. Allá se usa más que todo para hacer experimentos científicos. El hecho de no tener gravedad, de tener las condiciones como el aire y otras vainas totalmente controladas, pues es un entorno ideal para hacer muchos experimentos. Y uno de los experimentos que tenían ahí tenía que ver con el manejo de la radiación después de un ataque nuclear. Entonces eso era determinante para la supervivencia de la raza humana después de un evento como el que se muestra en la película. Entonces por eso era importante que tuvieran eso. Sin embargo, pues la película me pareció buenísima porque plantea unos dilemas éticos muy bravos. Y pues porque estamos, o sea, más que nunca, una película de esas es como, no, por favor, no. Weón. Sí, exacto. Primero le hace pensar en esa posibilidad, pero la película me gustó porque la película no trata de mostrar a los gringos como los buenos. Es una de esas películas y que son las narrativas más populares hoy en día. Es como, los gringos no son los buenos. No hay nadie bueno, no hay nadie malo. O sea, no hay un país bueno y un país malo. Hay personas malas. Pero la película plantea eso y la película se desarrolla en torno a lo que empiezan a hacer cada uno de ellos con el afán de seguir estas órdenes y el miedo a lo que pueda pasar después. Y obviamente van a haber muertes, va a haber mucho suspenso. Y el mensaje de la película irá un poquito a mostrar lo absurdo que implica ese patriotismo. Eso, o sea, que de un momento a otro usted tiene que tiene que desvivir, tiene que quitarle la vida a la persona con la que usted lleva trabajando un año y con la que se lleva bien, conocen y han hablado, pero simplemente recibe una llamada desde arriba y le dice, no, ahora tiene que cargarse a este man. ¿Por qué? Es Porque que es su roommate fuera de eso. Exacto, porque usted es un buen patriota y usted me tiene que creer es a mí. Es curioso como hace unos años, no sé, tú me hubieras narrado eso y lo hubiera catalogado en mi cabeza como una película de ciencia ficción, pero el contexto hace que ya sea como una película de terror, porque realmente sí, o sea, toca fibras como muy humanas que se sienten muy latentes hoy en día. Entonces es como que, no sé, Sí, no lo había momento. pensado. Antes de que sigas, ¿qué sería una película de ciencia ficción? O sea, yo lo hubiera pensado como... Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, yo lo hubiera imaginado como sí, o sea, naves espaciales, lo hubiera pensado así, como algo súper, ¿cómo diría eso? Como no real, como sí, como algo que sí, que involucra Sí. un futuro todo extraño. Sí, como no sé, tú me hubieras hablado de Star Wars, lo hubiera puesto ahí. Es un buen punto porque no es ciencia ficción. O sea, están mostrando la estación que es una realidad. Están mostrando Exactamente. como la vida cotidiana de tripulantes de la estación. Es gente que no vive en la Tierra, vive desde afuera y mira la Tierra desde afuera, ¿sí? Sí, es como en una película esos del avión que se está cayendo, que no, o sea, la reflexión de uno es como, yo he estado en un avión. Yo he estado en un avión. Y he visto aviones caerse. Exacto. Exacto. No es como yo estaba en la estación espacial, pero es como
allá hay Yo gente. yo vivo en el mundo en el que se están dando bala como en la película. Es verdad. O sea, el tema de la discusión si esta historia, esta narrativa es ciencia ficción o no, creo que tiene muchas, es debatible. Creo Claro, que pero en mi la cabeza percepción, hace unos años yo hubiera hecho de ciencia ficción, sí, pero claro. hoy en día, 2024, con todo lo que ha pasado históricamente, yo ya la catalogo como una película de terror. Es un documental. Ajá. No, es terrorífica. La verdad sí pone a pensar, además que yo nunca había visto esa perspectiva de ver el fin de los tiempos desde afuera. O sea, no estar viendo cómo la humanidad se destruye dentro de la destrucción, sino verlo desde afuera, verlo desde fuera de la atmósfera, que si me pongo a pensar, digo, esa escena fue muchísimo más barata de realizar que cualquier cantidad de películas que Con tienen escenas explosiones. apocalípticas, ¿sí? Pero esa Es escena mucho más emocional, me me parece. pegó mucho más, me impactó más emocionalmente que cualquier otra, porque dije, por Dios, en la actualidad vemos este tipo de conflictos y yo pensaba como cuántas veces uno no escucha una noticia de que en una riña, en un bar, de personas alicoradas se sienten muy envalentonadas y entonces quieren demostrar quién la tiene más grande y no importa y no miden consecuencias y terminan habiendo homicidios, terminan afrontando consecuencias de por vida. ¿Por qué? Porque ese día se sintieron más valientes y no querían ceder ante la presión y querían Sí, demostrar que porque alguien cambió la canción que pusieron. Eso es exacto, suficiente. tenían que demostrar que la tenían más grande. Manejando. Alguien Mm. me adelantó. Ni siquiera me Exacto. cerró, me adelantó. Sí. Eso es suficiente para que algunas personas se descontrolen. Los seres humanos, por naturaleza, podemos caer en ese tipo de comportamientos y nadie está exento. Cualquiera en un momento de ira puede sentirse con el valor de ir hasta el final para no dejarse de otros, ¿sí? Sí. Para no dejarse humillar, para no sentirse menos que otro. El problema es que las personas que tienen la decisión de utilizar un arma nuclear siguen siendo seres humanos. Y eso es una decisión que puede cargarse con incontables vidas humanas. Pero ¿hasta dónde estamos en manos de alguien que quiera no dejarse, que quiera demostrar que la tiene más grande? Sí, en la charla esa que usted me mandó de Yuval Harari, pues que yo ya la había visto con John Cassiopea, el man dice que, o sea, hablando un poco, están hablando como de conciencia y tal, y pues como todas esas cosas, y dice que los políticos son las personas con menos privacidad en el mundo. Es cierto. Y los políticos son los que pueden tomar esas decisiones que usted está diciendo, ¿sí? Y son las menos estables mentalmente, son los que menos duermen, son los que menos privacidad tienen, los que menos tranquilidad tienen, los que no tienen un día de descanso, pero son los que pueden espichar ese botón, ¿no? Sí. Y también suelen ser los más privilegiados también, o sea, que menos contacto con la realidad tienen. Sí, los que no van a ir a pelear. Exactamente. Sí, para el contexto, para el momento en el que se está grabando este video, estamos viendo un conflicto en Medio Oriente donde un lado acaba de atacar al otro y el otro ya anunció que va a tomar represalias porque inicialmente había sido atacado por el otro lado y es como una espiral que no tiene una... Y usted puede traquear eso, o sea, empezó acá, entonces no, luego fue el 7 de octubre, pero usted se va y no, pues Sí, es que no, eso no. fue en el del 45, no, pues que entonces del 45 no sé Oiga, qué. sí, ya vamos a usted cumplir un año. Estamos a punto de sea, cumplir un año ya vamos a cumplir un año. de este conflicto activo. O sea, esa Pero es pelea... que yo no siento que es activo, es como que No, de este pico. se de este destapó, pico. se destapó, Sí, pero eso este- no ha parado. No, Porque sí. entonces se dice, no, escuchaba una entrevista de uno de los settlers, de las personas que están, los colonizadores, quote unquote, ¿no? Como los israelíes que están en este momento viviendo en Gaza. Ujú. Y decía, era una vieja, y decía, yo no soy colona. Mis abuelos vivían acá y fueron expulsados, entonces sencillamente yo estoy volviendo. Esto no es colonización, yo solamente estoy volviendo. Sí. Y es como, o sea, si se reduce todos esos términos, es como, pues ambos lados están diciendo Toda lo la- mismo. Toda la población de Norteamérica expulsó a los nativos. Exacto. Y de hecho la vieja era gringa. O sea, la vieja que le decía era gringa, para más piedra. Sí. Pero, En- o sea, más allá de hablar y criticar un punto de vista específico, porque es que nosotros seguimos siendo agentes totalmente ajenos a esto. Sí, no fueron mis abuelos tampoco, ¿sí? Sí, exacto. Es como si nosotros estuviéramos en un coliseo romano y hay dos gladiadores allá dándose y nosotros lo vemos y veremos si nosotros nos emocionamos y alentamos y le hacemos fuerza a algún lado. Y alguno de los dos va a vencer al otro y el otro va a morir. Pero esa narrativa dice como, bueno, este ya salió, hay que entrar otro.
y van a escoger de la tribuna al siguiente. O sea, esa es la narrativa de la guerra. Ujú. Y nunca va a parar. En estos días me terminé una serie que ustedes, no sé si saben, ustedes conocen la serie El hombre en el castillo, The Man in the High Castle. Esa es una serie que comenzó por allá en el 2014, tiene 4 temporadas, ya acabó. Y yo sabía que existía y me había llamado la atención en un principio, pero es de ese tipo de vainas que uno dice, después. ¿Por qué? Porque uno le para más bola a los lanzamientos que a las cosas que tienen un gran nombre y ya están ahí, todo el mundo dice que es bueno, pero uno pues si toma la decisión de me voy a ver una serie de 4 temporadas, es difícil motivarse, me la vi. Esa es la que como que los banners son como si fuera como que los nazis básicamente ganaron. Sí. Ok. O sea, recuerdo haberla visto, pero no, o sea, recuerdo haber visto la publicidad, pero nunca la vi. Ustedes sí saben que, bueno, Julián, sí, hay un capítulo de South Park que habla sobre el metaverso. Sí. Que hay un momento muy particular donde creo que es Kyle el que dice que el metaverso solo es una excusa para hacer guiones mucho más pobres y más perezosos y traer a los actores de nuevo, los que funcionaron, como que ya matamos a este man, pero este man funcionaba, entonces ¿cómo lo traemos? No sé, multiverso, ¿sí? Es como una excusa para no pensar y para que los guionistas sean perezosos y solamente escriban estupideces. Lo dicen desde la perspectiva, sobre todo, que lo que hizo Marvel en la gente. Y vea que yo comparto muchas de esas afirmaciones hasta cierto punto. No del todo, pero hasta cierto punto creo que sí. Se volvió pereza mental para Marvel. Y yo era de los que decía, ya párenla con el multiverso. Esa mierda no funciona más. De hecho, Deadpool lo dice en la última película. Sí, él se burla de eso. Que él se burla de eso y dice como, ¿en serio? Venga, esto no está funcionando. Párenla con el multiverso. Esto no... Y yo no me ponía a pensar, pero ¿cuál es el problema del multiverso? O sea, ¿no hay una manera cool de utilizar ese concepto que sirva? La hay. Se llama The Man in the High Castle. Okay. Me pareció brutal. O sea, ¿por qué? Porque a mí me encanta la historia y me encanta la ciencia ficción y me encanta las ucronías. Imaginar una posibilidad de un universo alternativo en donde algo sucede distinto. ¿Sí? Y esa serie lo es todo junto y funciona muy bien. Habrá gente que dirá que hay unas temporadas mejor que otras, sí, pero yo lo justifico en el que la serie está llevándote un mensaje entero. Y ciertamente sí cambia el tono en la medida en la que la serie avanza y algunas cosas pueden sentirse distintas, pero el mensaje final yo creo que vale la pena. Entonces sí, efectivamente, esta serie habla de un universo en el que la bomba atómica no quedó en manos de Estados Unidos, sino de Alemania. Y estalló al otro lado. O sea, como que la carrera la ganó otro. La ganó el otro. Entonces, ¿cómo se hubiera delineado o cómo se hubiera desarrollado un mundo donde la Segunda Guerra Mundial la ganó Alemania y la ganó Japón? ¿Sí? Entonces, pues es un video porque los mapas, todo lo hace pensar a uno. Entonces, Estados Unidos quedó dividido por el centro y la costa de donde está California, esa es la costa este, ¿sí? Es parte del imperio japonés, pero del otro lado es el Gran Reich americano. O sea, Alemania se expandió por ese lado y Japón por el otro. En la mitad hay una zona neutral que como el que muro de Minnesota. No, en la mitad hay una zona neutral, no hay leyes, es el viejo oeste, ¿sí? Ya nadie manda. Y Colombia es parte de la zona neutral en los mapas. O sea, como que solamente algunos bordes en Brasil, todo eso lo tiene Alemania, algunas partes de Chile, todo lo tiene Japón. O sea, es un video, es un video cómo se repartieron el mundo. Pero la primera temporada arranca directamente en una guerra fría entre Alemania y Japón. Entonces, yo al principio dije, claro, entonces la historia me la narran los norteamericanos que viven bajo la opresión de ambos regímenes, entonces los norteamericanos van a ser quienes se van a liberar y van a ser los buenos de la historia. Otra vez, la narrativa gringa, los gringos narrándose como los héroes y los buenos de la historia, otra vez más. No necesariamente. Creo que la serie no cae en eso y eso es un punto a favor. Pero a lo que lo traigo a colación esto es que es una vaina que muestra que muchos de los problemas en la actualidad es porque los seres humanos nos apegamos demasiado en la nostalgia. O sea, si ustedes se ponen a pensar todas las campañas políticas en Estados Unidos que giran en torno a la nostalgia, a decir que antes las cosas eran mejores y que nos desviamos del camino y vamos a devolvernos en el tiempo
a cuando las cosas eran mejores. Esa idea tan simple está haciéndole un daño increíble a la humanidad. Sí, sí, porque la nostalgia funciona de forma selectiva. Sí. Los recuerdos nostálgicos siempre vienen con esta capa de emocionalidad como positiva y no te deja recordar objetivamente lo que era estar en ese momento. Además que Esa- para muchos o sea, de lo que está pasando no lo vivieron, ¿no? Es como Eso mis abuelos me contaron y basado en lo que me contaron yo tengo toda una ideología. O sea, no juzgo, pero ni siquiera ellos lo vivieron de ambos lados o de los, sí, o sea, en el contacto que, o sea, conflicto que hablemos. Pero sin solo la idea de que lo que mis abuelos me contaron que era y ya no es suficiente para sostener guerras en cualquier lugar del mundo ahorita. Sí, Esta eso. serie que les digo es buenísima para reflexionar sobre eso. O sea, imagínense un mundo donde el régimen alemán, es que esa palabra beta cuando se escucha mucho en internet, un mundo donde ese proyecto político prosperó, ¿qué tan distinto Hubiese sido. sería del nuestro? Pues en muchas cosas sí sería totalmente opuesto, claro que sí. Pero la serie transcurre como en la década de los 60s hacia los 70s de ese universo. Y también existen movimientos contraculturales, también existen protestas, también existen todo tipo de cosas, aun cuando ese es el régimen que está gobernando. Ujú. Inherentemente, de quien haya tenido esa visión imperialista de querer dominar el mundo, las ideas funcionan de la misma manera. No es lo mismo derrocar un gobierno y colonizar un territorio que mantenerlo y hacer que funcione la expansión de un imperio tan grande. Eventualmente, para que uno pueda ocupar un territorio, uno no puede exterminar a todas las personas que están allá, sino hay que asimilarlas. Hay que asimilarlas dentro de la cultura, pero esa asimilación pues tiene semillas todavía de revolución y eventualmente salen y florecen. En mi cabeza, ese es todo el argumento de los Juegos del Hambre. Hay un régimen, llámelo el que sea, ganan y varias generaciones como después hay una necesidad de mantener a esas personas ocupadas con algo, porque son todas esas diásporas, si se puede llamar, que ese régimen acogió, pero no. Y todos tienen su propia identidad y lo que hacen es ponerlos a pelear entre ellos. Claro. Metal es una comedia romántica, pero ese es el contexto político de esa historia. Sí, hay que ponerlos a pelear entre ellos y ahí se van a quedar ocupados. Así como nos pusieron a nosotros con el enemigo interno por décadas. Toda Latinoamérica vivió la guerra muy caliente mientras el resto del planeta era fría. Porque aquí toda esa mano de dictaduras, toda esa mano de desapariciones, era con la teoría de que el enemigo era interno, de que estamos del lado occidental, del lado capitalista, y el enemigo es el comunismo, y el enemigo surge desde adentro. O sea, aquí no llegó China a poner banderas chinas. No, acá el enemigo era una idea que surgía por allá y entonces las guerrillas surgían desde lo intelectual, desde lo conceptual y se libraban batallas y habían guerrillas y habían gobiernos, se habían dictado, pero todo era adentro, nadie llegó. Y fue una manera de estancarnos en una época muy larga de Ahí conflictos seguimos. internos y seguimos Sí, ahí ahí estamos. pensando que todo es izquierda o derecha. Cuando usted me preguntó ahorita como más, cuando empezó con todo esto de dónde vemos noticias, no sé si han visto el sponsor que ahora tiene, que utiliza mucho Johnny Harris, que es una plataforma que se llama Ground News. Ujú. Sí, y como que la promesa de venta es que no es la noticia sesgada, sino que es una fuente No necesariamente, no es eso, sino que usted le dice, hay una noticia y vea los dos links o más, vea la versión republicana, vea la versión demócrata. Así como, juzgue usted, pero acá están los dos titulares, los dos lados de la historia. acá están los dos lados de la historia. Y además le dice, de acuerdo a lo que usted más o menos lee o no, probablemente usted está sesgado más hacia este lado. O sea, como, ¿en cuál extremo estás? Ajá. Tiene un zurdómetro y un fachómetro. Y le dice usted... El ¿en qué escala está zurdofachómetro, el Sí. zurdofachómetro. ¿En qué lado del espectro te encuentras tú? Como Y- qué día de la, qué día, cuando hay muchas caras de Qué gato renacentista eres. qué gato renacentista eres? Pero es como que, ¿qué nivel estás en el zurdofachómetro? Pero escuchando como todo esto es como, siento que la única solución para que uno deje de leer un solo lado es
ver ambos o más, ¿no? Como que, o sea, por ejemplo, o sea, yo leo como BBC, pero luego pues obviamente hay cosas que uno sabe, hay ciertos intereses, pero después sale algo no sé, en CNN y luego sale El Tiempo. Todos o sea, todos se nota como el Sí. punto, pero también ya estoy viendo Dolce Vele, también estoy viendo Al Jazeera, y como que Ujú. usted se da cuenta que en ambos lados hay el clickbait jala para ambos lados. Sí. Y cada vez más, a propósito, le digo a mi algoritmo, lo confundo, Sí. buscando fuentes distintas en diferentes partes de ese espectro. Ahora estoy hablando de redes sociales, no puedo decir que es que estoy haciendo una investigación profunda, No, está bien. pero creo que plataformas como esas pueden, o sea, en mi cabeza las veo como la solución a poder tener una conversación, Sí. ¿no? Como no solamente estoy diciendo que este lado es bueno y este otro es malo. Estoy diciendo, vea cómo nos están contando esta historia. ¿Usted cómo está leyendo esta historia? Porque es que ambos lados de la historia son válidos. Sí, las personas que tienen una conexión directa con este conflicto de Medio Oriente, ya sea por la religión, por la familia, por la conexión que tengan con el territorio, tienen preocupaciones legítimas, tienen miedos que son legítimos y uno pues tiene que ver eso desde la empatía y uno tiene que entender que, pues, que uno siendo latinoamericano, yo no tengo ningún vínculo con ninguno de los dos lados de ese conflicto. Soy totalmente ajeno desde lo conceptual y lo político. Yo como por qué carajos me voy a sentir envalentonado como para decir estos son los buenos y estos son los malos desde mi propia ignorancia. Ujú. Salir a tomar un partido de puro bocón y después quedar como un culo. Porque es que si algo se ha demostrado a lo largo de la historia reciente, es que la política es un fracaso. La política fracasó desde hace muchos años. Uno se demora más apoyando a un político y respaldando una idea política que esa misma idea y ese mismo político en defraudarlo a uno y en decepcionarlo. ¿Por qué? Pues porque la polarización hoy en día es un proyecto político. La única manera de conseguir muchos votos, de que un ser humano tenga la aceptación hoy en día completa, es enfocándose en señalar enemigos. Es decir, queridos compatriotas, los enemigos están allá y ellos son el problema y tenemos que combatir ese problema, a esos enemigos. Desde cualquier punto de vista, ese es el proyecto, el único proyecto político que existe hoy en día es la polarización, señalar enemigos. Entonces, desde nuestra propia autopercepción, es imposible que un ser humano tenga la aceptación y el apoyo total sin ganarse la otra contraparte de enemigos. Siempre estaremos divididos entre nosotros. A menos de que empecemos a ver al otro, la historia del otro. Ah, claro, porque eso no es un proyecto político, eso ya es una iniciativa de crecimiento personal. Sí. La empatía, eso es una vaina ya muy sofisticada. Ponerme en los zapatos del otro, eso no le sirve a ningún político. Eso tiene que ser algo apolítico. Ese es On- el tema, ¿no? Como que es un esfuerzo muy personal, porque yo tengo, digamos, en mi cabeza gente que yo sé que estaría muy dispuesta a hacer ejercicio, es ese ejercicio personal de decir, ok, quiero averiguar los dos lados, quiero saber qué es lo que está pasando, quiero hacerme consciente de yo hacia qué lado estoy sesgado, pero también conozco gente que se rehusaría completamente a hacer ese Claro, ejercicio y a querer saberlo. pues claro. Tú sabes, No, solamente Entonces, pensemos, aceptar que yo estoy indoctrinado es, Ujú. es exacto, berraco. 2 generaciones antes de nosotros. Vivíamos en la gente que vivía en nuestro país, Colombia, un país predominantemente católico. ¿Qué iba a pensar de que en el otro lado del mundo hubiera personas que no creían en su Santísimo Señor Jesucristo y la Virgencita? Esos simplemente son infieles, son sí, pecadores. Ese es el sesgo natural con el que hemos vivido a lo largo de los años. Lo que pasa es que antes, durante la Segunda Guerra Mundial, yo creo que era mucho más fácil que usted se convenciera de enlistarse e ir a pelear y de tener el valor de quitarle la vida a otra persona que usted no conocía porque no la conocía. Pero es que hoy en día tenemos redes sociales, hoy en día tenemos imágenes en tiempo real y podemos ver los dos las caras de la moneda, podemos ver cómo se narran los de allá y cómo se narran los del otro lado Ujú. y cómo se ven sí. las víctimas de los dos lados. Entonces uno siempre va a tener empatía y rechazo por igual. O sea, ningún debate en la actualidad va a prosperar. Uno puede ser feminista o antifeminista,
¿Y por qué hay tanta gente feminista activista en este momento? Porque siente que en el otro lado del espectro se está floreciendo el antifeminismo. ¿Y por qué hay tanta gente creyendo que el feminismo es una amenaza? Porque ven en las redes sociales mucha gente alzando la voz en pro del feminismo. Pero la existencia de una voz tan fuerte a un lado y al otro se ve desde que ellos sienten ese debate creciendo en internet y se sienten muy envalentonados, pero cuando salen a la calle pues nadie está gritándose eso al uno al otro, pues Mm. no, casi nunca, ¿sí? Es más como la percepción de que mi causa, mi lucha se justifica porque el otro existe. Y porque hay personas que me están diciendo que mi causa, o sea, me están diciendo Están que, invalidando lo que yo creo. mis argumentos son los únicos válidos. Y seguro que hay validez dentro de lo que todo el mundo está diciendo, pero Claro. hace falta la conversación, hace Sí, falta pero poder verlo del otro lado. es que la gente no se pone a pensar que si se meten a hacer activismo, nunca van a alcanzar las metas. O sea, si yo hago activismo, si tomo el ejemplo del feminismo y antifeminismo, si yo hago activismo por uno de los dos lados, si yo creo que algún día voy a acabar con el otro lado, yo soy muy ingenuo. ¿No? Nunca va a acabar. Y está perpetuando lo mismo que estamos diciendo. Exacto. Sí. Es creer que si yo alzo la voz por mi causa, voy a apagar la voz del otro lado, es totalmente lo contrario. Solo la avivo más. Porque así funcionan todos los debates. Y los malditos algoritmos se dieron cuenta que nos encanta. Entonces, cada debate que existe se reaviva más en redes sociales. Ahí la llama crece y crece y crece. Y cada vez estamos más polarizados. Pero precisamente, por un lado, eso le ha dado voz y visibilidad a las minorías que no la tenían, pero también enemigos. Entonces, tenemos que empezar a entender que todos vivimos en este mismo planeta, güey, y nunca va a dejar de existir el otro lado. Y ese conflicto de Medio Oriente tiene fanáticos de un lado y fanáticos del otro, hinchas que le hacen barra a un lado, hinchas que le hacen barra al otro, y puede que se den bala y pueden escalarlo al nivel que quieran, pero vamos a seguir existiendo. Los que Y aún creen así- una cosa y aún así seguiremos en el Y aún mismo así planeta. escale, termine, por las razones que sea, haya un ganador, quote unquote, y un perdedor, las víctimas de ambos lados van a tener sencillamente otras Razones. 2, 3, 4 generaciones de resentimiento y De va a volver a resentimiento y crecer. va a volver a crecer, pero nunca va a dejar de existir el otro. El enemigo nunca va a dejar de existir. A porque menos de que el seguimos proyecto personal de la empatía Sí. no lo tomemos en serio. Honestamente, yo no creo que los seres humanos seamos capaces. Yo sí. Yo Yo también hago. lo creo, porque hemos sido capaces en otros momentos de la historia. Yo no creo que lo hagamos por nuestra cuenta. Honestamente, yo creo que el futuro de la humanidad no lo va a decidir la humanidad. Bueno, esa es otra tesis. Ahí sí estoy de acuerdo. pero yo sí Pero creo sí, que en hay términos de ser capacidad. capacidad, o sea, de tener la capacidad, sí la tenemos. Yo creo creo no, que sí. y yo creo que sí hay mucho sucediendo, es decir, así mismo como está en el mismo paradigma donde hay gente que hay gente que es empática y hay gente que no, es fácil ver a los no empáticos como el enemigo y yo estoy en el equipo de las personas que sí son empáticas, ¿sí? O sea, es el Ujú. mismo problema de separación y lo que sí es cierto es que nunca ha habido un momento en la historia en que haya habido tanto cross-culturalismo, en donde está el Dalai Lama hablando con personas, no sé, con rabinos y tal, Sí. y también con el Papa, diciendo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Nunca Sí. hemos estado en un momento en la historia en el que la mayor cantidad de corrientes filosóficas estén todas apuntando al mismo lado y todas diciendo, estamos hablando de lo mismo. Y yo veo mucho, veo con mucha esperanza eso, ¿sí? Veo con mucha esperanza el hecho de que aun cuando estamos en este momento tan desastroso y han habido tantas muertes en los últimos 2 años, históricamente, y acá puedo pecar, pero he escuchado los datos de que es como el momento en la historia en el que menos muertes han habido. Si usted mira históricamente la calidad de vida, como no necesitan ser guerras grandes, pero de tribu a tribu se mataban mucho Ujú. más. No, pues Nunca hemos estado en el momento en el que, o sea, este es el momento quote unquote más pacífico en la historia, ¿sí? claro. Como que esa parte también me gusta verla. Es como, hay muchas, nunca veo tantas personas haciendo yoga. Nunca veo tantas personas hablando de De salud crecimiento mental. personal. Sí, Nunca veo tantas personas hablando de sesgos políticos. claro. Y creo que todo eso puede desembocar en un lugar donde ojalá la conversación empiece a cambiar. Ojalá que 2 personas vean este video y digan, la próxima vez voy a escuchar antes de gritar, güey, ¿sí?
eso ya es algo que nunca Sí. existió antes. No digo que antes de nosotros no, pero Ujú. que haga parte del panorama de opiniones es importante, así como toda esta industria del wellness también está mandando un mensaje desde ese punto positivo, ¿no? Sí. Yo creo que hay esperanza, yo creo que hay esperanza. No, Sí, yo aparte también. que yo creo que también la historia ha demostrado que si yo como ser humano celebro y me alegro y me emociono porque alguien ataque a alguien, que un país ataque a otro país, por las razones que sea, si yo lo celebro, si yo me monto en el bus de apoyar que eso suceda, la historia se va a encargar de dejarme en el lugar equivocado. O sea, cuando se mire 50 años hacia el pasado y se cuente lo que pasó y se muestre quienes se alegraban porque alguien mandara una bomba de un lado a otro, esa persona va a quedar muy mal en la historia. Y seguir creyendo que tengo más razones que el otro para seguir en ese mismo círculo, pues sí, eventualmente alguien ganará la guerra, pero ya no va a quedar nada por qué pelear. Ujú. Yo tengo fe en que la tecnología va a cambiar mucho. La tecnología nos va a traer muchos problemas, pero yo siento que cada vez nos metemos más en el cuento de la tecnología, cada vez le creemos más a la IA. Y esto sí también se lo escuché al mismo, a Harari, a Yuval Harari. El man dice que en este momento ya estamos compartiendo nuestro planeta con otra especie, una que no es orgánica. Alien Intelligence. Ujú. O sea, él dice, comenzó otro camino, otra bifurcación de camino evolutivo en nuestro planeta, pero esta es una línea que no es orgánica. La inteligencia artificial ya podemos verlos como seres con los que vamos a compartir el planeta, porque la singularidad pareciera estar muy cerca. Singularidad se refiere a que sean autoconscientes de sí mismos y que tomen decisiones, y eso pareciera que está muy cerca, más de Sí. lo que uno cree. Entonces, si lo vemos de esa manera, ya compartimos el planeta con seres que no son orgánicos y en esa línea evolutiva, ChatGPT es la amiba, es el microbio. Estamos viendo el microbio del momento en el que surge otra especie en nuestro planeta. Pero esa especie no es orgánica, no se mueve por ciclos, no tiene que descansar, no tiene que dormir, no tiene límites para su propio crecimiento. Entonces, para que veamos un tiranosaurio rex de esa especie, no van a pasar 20.000 millones de años, pueden pasar 10 años. Y esa especie se va a dar cuenta que necesita este planeta también. Y esa especie es la que se va a encargar de tomar las mantener, decisiones. de mantener este planeta. Porque nosotros como seres humanos no pareciera que pudiéramos entender esa idea. Pero cuando yo lo veo así, digo, a lo mejor estamos viendo cómo están haciendo nuestra salvación. Pero antes de que nos salve, va a haber bastante caos. Ah, pero mis papás quieren que tenga hijos. ¿Qué va a hacer ese chino? ¿Qué va a hacer ese chino? ¿A qué se lo dejo? ¿Qué lo ponemos a hacer? ¿Qué lo ponemos a hacer? Que vaya y pelee por agua, porque En la serie se hablaba mucho en The Man in the High Castle, se habla mucho de esas generaciones en la década de los 70 que dice, estas personas crecieron y no vivieron la guerra con sus ojos, no entienden lo que pasa allá. Y una de las reflexiones es como hablándole a ese veterano de guerra, oiga, usted no ha querido hablar con su hijo y contarle todo lo que usted fue a la guerra a hacer, ¿verdad? Y el Todo lo man, que hizo, sí. todo lo que hizo, usted no le ha querido contar a su hijo porque usted se demora más tiempo en que le agarre el sueño. Porque usted tiene un pasado oscuro de todas las cosas que fue a hacer allá en la guerra. ¿Usted ya le contó eso a su hijo? Y el man, pues no. Ah, bueno, pues porque su hijo se acaba de enlistar. Y usted no quiere que vaya, ¿no cree que es hora de que usted le hable de lo que usted hizo en la guerra? Sí. Pero es que hasta en eso, como que el concepto de estrés postraumático es nuevo. O sea, no el Ujú. concepto, pero la relación de... ¿sí entiendes? Si la diagnosis del estrés postraumático fuera tan accesible como es hoy en día, que no es necesariamente accesible, pero más que la posguerra, o sea, más de en el 46, imagínense todo lo que se hablaría de lo que le dejó la guerra en la psique colectiva. Sí. Hoy en día, todas esas personas que están allá en Ucrania o que están ahorita en Líbano, Hoy, cuando o esos sea, vengan en un año, ahí van a hablar de eso. a la fecha, para el momento en el que estamos grabando, hay noticias de enfrentamientos directos.
entre ejército israelí y milicias de Hezbollah en territorio del Líbano. O sea, no estamos hablando de mandar un dron a que le dispare a otro dron. Ya, Estamos ya hablando hay un de enfrentamiento gente directo. que Jóvenes. que porque su gobierno les dijo, cogieron un fusil y se fueron a dispararle a personas que no conocen. Y psicológicamente eso es el razonamiento. Hay gente que se convenció de que su sentido patriótico les dice que lo correcto es coger un fusil y dispararle a alguien que no conocen, a alguien que nunca han visto en sus vidas, porque a ellos también les dijeron que tenían que hacer lo mismo. Y que eso es defender la justicia y la democracia y todas las pendejadas con las que quieran excusarse para seguir en su demostración de quién la tiene más grande. Que siempre hay que recordar, esto sí es clichésudo, pero la guerra suena tentadora para muchos hasta que tienen que mandar a sus propios hijos a pelearla. Sí, el otro día tenía esa discusión así como mientras estábamos tomando y todo eso. Y estábamos diciendo como que tienen que decirle a uno para que uno quiera enlistarse a una guerra. O sea, como sucedió, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, que no era gente activa dentro del ejército, sino jóvenes que decidieron dejar su trabajo e irse a la guerra, ¿cierto? O sea, esa decisión, como decíamos, como hoy en día, ¿qué tiene que decirme el presidente Petro para que yo tome esa decisión? O sea, y todos, a nosotros, o sea, por lo menos todos los que estábamos en la mesa decíamos como, es absurdo, o sea, no encontramos esa respuesta, no encontramos algo lo Mm. suficientemente convincente para que me diga Petro, para que yo diga, sí, voy a ir a pelear por ti. O sea, Yo, no yo creo existe. que en este momento hay un tema complejo y es que no solamente, o sea, no le puede decir a esto que es una guerra con motivos religiosos o lo que sea, pero al final del día las fronteras son las que se están moviendo. Sí. Y si tú a un joven le dices, la promesa es que cuando esto termine, usted va a quedar con casa al otro lado, más de uno la piensa. Porque Usted- es el cambio de, entran recursos que no teníamos antes como país. Ujú. que la motivación simplemente es su propio crecimiento económico. O sea, que decir, usted no tiene nada. Si usted va y muere por mí, hay un gran, o sea, si usted está dispuesto a morir por mí, hay un gran chance de que tenga algo después de esto. Es un mercenario y eso, o sea, Yo los sé, ejércitos son pero mercenarios. sí, pero estamos hablando de, así como con, por ejemplo, cuando fue la guerra contra el terrorismo, el video de Wake Me Up When September Ends, Ujú. ¿sí? Jamie Bell, ¿se acuerdan? Billy Elliot, él es el Sí. protagonista de ese video y muestran la típica escena de un joven que el discurso de su gobierno lo convence de irse a enlistar aun cuando sus seres queridos le ruegan que no lo haga. Y es decirle, no, es que usted va a luchar por la justicia. Y él dice, es que yo hago esto por nosotros. Yo voy a luchar contra los terroristas para que tengamos un futuro. 23 años después de eso, podemos ver hacia atrás y ver lo estúpido que fue ese racionamiento. Para él no lo era, para él tenía mucho sentido. Hoy en día miramos para atrás, vemos que hace unos pocos años el ejército y toda la ocupación de Estados Unidos en Afganistán tuvo que retroceder. O sea, ¿Estados Unidos ganó la guerra en Afganistán? No. ¿Estados Unidos ganó la guerra en Vietnam? No. ¿Y cuántas veces Estados Unidos va a convencer a sus ciudadanos de que van a tomar la decisión correcta de ir a meterse en otro territorio para defender la democracia, para ir a Es que ocupar un territorio eso es lo y impresionante que porque 20 años después tampoco, no hicieron nada? de hecho, a eso es a lo que íbamos con nuestra conversación. O sea, en ese momento, si ponemos el ejemplo del video de Green Day, el discurso es eso. O sea, lo que me tuvieron que decir fue eso, que iba a luchar por la democracia. Hoy, 2024, que a mí me digan es que vas a ir a luchar por la democracia. Sí, bueno. Absolutamente no, eso no va a pasar, no es suficiente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el joven que en el 2002 se quería enlistar sí o sí en el ejército? Pues que vio con sus ojos uno de los eventos históricos más densos que ha visto la humanidad y que fue el ataque del 9/11. Eso influye directamente en reavivar el deseo de venganza y la sed de venganza de toda una generación. El 7 de octubre de 2023 probablemente pasó eso para los jóvenes de allá. para Israel, ¿sí? Sin mencionar que ya el servicio militar es obligatorio, ¿no? Entonces, exacto, uno más uno. Se avivó eso. Pero ahora, viéndolo, ¿qué se siente ser norteamericano después de 23 años de la guerra contra el terrorismo? ¿Qué logró? No, sí, pues, se abatió
al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Sí, lo hicimos. ¿Really? ¿Lo hicieron? Pues eso fue lo que dijeron los noticieros. Pero, A nadie le consta así. sí, no sé. O sea que la cosa acaba cuando el noticiero dice que acabó. Eso es lo que importa. Que el noticiero diga, ya, acabó. Sí, en ese mismo orden de ideas, ¿quién decide que Rusia o Israel tienen suficiente, o sea, ¿cuándo se acaba lo que empezó? Sí. Para cualquier lado, no solamente Israel o Rusia, No, para cualquier lado. Y el gran ¿Cuándo se miedo- acaba lo que ya empezó? Hay la posibilidad de que alguien con poder no le importe el futuro y solamente quiera acabar la conversación espichando un botón, está muy latente. Qué miedo. Sí, da más miedo cuando usted vive acá. Uy, sí. Esa es otra. Acá en Latinoamérica somos muy bocones. Acá tomamos Y acá, partido en porque los está de dos moda. escenarios, en la historia que sí pasó y en la de la serie, Colombia está ahí así. Sí. Colombia está ¿Cómo como están pasando ahí, güey? ahí de agache. Sí. Sí, en los dos escenarios. Pero acá somos muy bocones y creemos que lo que nos dicen las redes sociales es la verdad, porque el perfil que yo sigo es el correcto y el que usted sigue es el equivocado. Yo tengo la razón y usted está equivocado porque usted piensa distinto, porque usted le cree más al otro lado. Eso es lo que piensan en Latinoamérica y se sienten muy valientes de opinar cosas que no conocen. Ver noticias no es conocer la realidad. Ver Instagram no es estar enterado. Hay que tomarse un poquito de tiempo y hacer la tarea de leer los dos lados de las historias antes de ponerse a abrir la boca y opinar sin pensar. Y al final, cuando uno haga la tarea y se dé cuenta que ya tiene la información suficiente de los dos lados, no va a estar del lado de ninguno. Solamente esperar que los seres humanos reaccionen y no sea un segundo suicidio de la razón, tercer suicidio de la razón. Sí. ¿Te acuerdas el video que te mandé de las bombas de basura De Corea. de Corea? Contexto, Julián. Parece que hay una estrategia de ataques blandos de parte de Corea del Norte a Corea del Sur. Y es que están mandando basura en globos con helio. Del norte al sur. Sí, cogen globos, Sí. llenan de basura y tienen un sistema que por GPS, cuando cruzan la frontera y llegan sobre ciudades o poblaciones, activa algo que corta la cuerda y esa cantidad de basura cae. Es como una paloma. de Pero guerra. estamos hablando de, no sé, 150 kilos de basura. Imagínense que usted le caigan Claro, claro. 150 kilos de basura Han habido encima. heridos, han habido Hay noticias de gente que hay gente que ha lastimada, salido sí. herida. Y es un No, ataque como... o sea, eso no es Daños. como ladrillos. O sea, lo que quiero decir es como hay una crisis sanitaria, eso usted hace eso. Sí. Sí, pero entonces el tema iba a que, claro, uno ve esas noticias y uno dice, pero se supone que ellos estaban tranquilos, ¿no? O sea, se supone que las cosas allá estaban como, pues, tensas, pero controladas. Y como que uno empieza a ver y realmente no, nunca. O sea, Nunca. es exactamente la misma situación y seguramente, pues, obviamente ese man no deja que vean noticias fuera de su país, pero él sí las ve y seguramente se está enterando de lo que está pasando en el resto del mundo y dirá, pues bueno, este también será mi momento de repente, como lo hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial, que dijo, Pero igual, me toca no, agarrarme con Estados Unidos en algún punto, pues mejor lo hago ahorita que está debilitado Cuando... y ¡pum! Me meto. Sí. Cuando... y Corea e Irán se lanzan misiles a cada rato. Entonces, eso, o sea, Corea no está muy lejos de lo que está pasando en este momento. No, de hecho, a lo que iba es como que cuando hay momentos de crisis, cuando los gobiernos están ocupados, las personas que están en contra de los gobiernos o que están en contra de figuras que están por encima o que están vigilando, aprovechan eso. De hecho, noticia reciente, ¿sí supieron de la huelga que hay por se llama estibadores en los puertos de Estados Unidos? No, esa no me enteré. Los puertos de carga marítimos, hay unos que están en la costa oeste, o sea, la parte de Nueva York. Ujú. Entraron en huelga los trabajadores que se llaman los estibadores. La gente que descarga los containers y que se encarga de pues, recibir y empezar a comenzar la cadena de distribución de mercancía en Estados Unidos, entrada y salida. Esos son los estibadores. Sí. Entraron en huelga porque están alegando que necesitan que les suban el salario y que controlen la automatización, la implementación de robots. Y hay pancartas en este momento que dicen, los robots no pagan impuestos. O sea, yo, ¿qué? O sea, ya hay arengas de gente que se manifiesta en contra de robots. Si yo robot, pues. Ya. Sí, ya, o sea, es una realidad. Si bien esto no es un tema de inteligencia artificial, esto es un tema de que evolutivamente, o sea, históricamente, ¿cuántas veces los humanos se han manifestado en contra de la
tecnología y de la automatización, todas las que usted Siempre. quiera, siempre. Sí. O sea, esto no es nada nuevo. La mayoría de las personas que tienen una vida tradicional y que han consagrado 30 años a una forma de vida, sienten miedo al verse amenazados de que la tecnología cambie esa realidad. Tiene todo el Claro. sentido del mundo, eso es natural, pero la tecnología siempre gana porque la humanidad necesita avanzar en pro del beneficio común y eventualmente tendrán que ver qué hacer con esas personas que se vean afectadas. Pero a lo que voy es, ¿por qué cree que surge justo en este momento esa protesta? Porque Biden no puede cargarse a los sindicatos justo antes de las elecciones. Entonces, si un sindicato dice, tienen que responderme, ya no necesariamente le está hablando al presidente, le está hablando a los dos futuros candidatos, a las dos opciones. Y eso garantiza de que o me cumple usted o me cumple usted, pero ¿quién va a querer de enemigo? Y Biden está apoyando a Harris. Obviamente les dijeron, Biden puede acabar esa protesta con una orden federal, una cosa así, pero no lo hace, porque no lo puede hacer justo antes de elecciones. Si lo hiciera, se carga todo el apoyo de todo ese sector, que es un sector obrero. Que ¿sí? probablemente la mayoría ya está del otro lado, pero pues Claro. lo termina de... Sí, ahora, con esa lógica es cuando usted empieza a darse cuenta, todavía hay países que tienen impulsos imperialistas. Y eso es Sí. o sea, hace nada Maduro no quería adjudicarse un poco de territorio de Guyana. Ujú. Eso es un pensamiento imperialista, concebido desde la total ignorancia y estupidez de Maduro, Que obviamente no que pasó nada con eso, obviamente, pero sí. más allá de cacarear y que salir en noticias como el huevón más grande del mundo, no logró nada. Pero ¿qué va a lograr China con Taiwán? Esa es otra cosa que está No, y recaliente. Rusia en Ucrania. Eso es Rusia en lo que está Ucrania, intentando. eso pues ya se adjudicó Crimea y, o sea, es expandirse como territorio. Pero obviamente la misma historia nos ha dicho, hombre, los imperios no perduran, eventualmente todo eso Sí, se qué loco, cae. ¿no? Como que está esta hambre de poder y como necesito controlar. Sí. Y es como o sea, el guasón, ¿no? Como es un perro detrás de una bola, pero una vez la agarra, No sabría No. qué A ver hacer. qué hacer con ella. Entonces, claro, es natural que se avive conflictos en otras partes justo en este momento. Sí, porque si usted dice, no, ¿cuál es yo no me meto acá porque me da miedo Estados Unidos, papi. Estados Unidos ya tiene 3 frentes, ya no tiene cabeza para más. sí, sí, total. Por eso aparecen estas cosas ahorita. Sí, a mí eso me pasa con Corea del Norte, como que yo no lo entiendo del todo. Como que el Pero, man está botando ahí, disparando para todo lado, a ver quién le copia, a ver como qué eres otaku, pasa, te pero estás nada enterando de esas sé. noticias. Sí, exacto. Ahora estoy aprendiendo un montón. No, pero ya no soy otaku. Creo que la palabra sería otra, ¿no? Que Porque ya no sería de Japón. Ahora estoy con Corea obsesionada. No sé. bueno, listo.